Para servir a la patria, nunca sobra el que llega, ni hace falta el que se va. Venustiano Carranza. Queridos cazadores, esta es mi historia. Cuando recordó que mi abuela recién había muerto, se levantó rápidamente de la cama y salió de su cuarto corriéndose al baño, el cual la encontró con la puerta abierta y con la luz encendida. La vida es como un libro, y si no viajas, solo lees la primera página. Esta noche, antes de acostarte, reflexiona sobre esas palabras. Tan solo te puedo asegurar una cosa: tu vida nunca será la misma. Soy Pablo. Yo Miguel. Y juntos somos Cazadores de Historias. Hola, ¿qué tal? Les doy la bienvenida una vez más, como cada jueves, a su podcast, Cazadores de Historias. Siempre, bueno, obviamente antes de que empecemos a las grabaciones, pues nos saludamos y platicamos y demás. Y ya es costumbre preguntarnos que si tenemos la intro o no. Y esta vez me dijo Mike que sí, que para no perder la costumbre. Pero pues la intro que nos dio o es muy acorde a la próxima fecha para celebrar aquí en México, o de plano no tiene nada que ver, no lo sabemos. Ahorita nos enteraremos. Pero antes, pues vamos a saludarlo. ¿Cómo estás, Mike? Muy bien, aquí encantado como todos los jueves por estar aquí detrás del micrófono, trayendo episodios nuevos con historias nuevas. Uh-huh. Y pues más o menos, bueno, no más o menos, tiene todo que ver. Me puse a sacar cuentas y me di cuenta de que este episodio iba a salir el 21 de noviembre, un día después de la Revolución. ¿Oficialmente? Así que oficialmente. Aunque Entonces, ahora las festejamos antes por... Bueno, sí, se recorre a los lunes, ¿no? Pero bueno, Por el Buen Fin. Sí, de la fecha oficial. Entonces, pues quise preparar un episodio relacionado con la Revolución Mexicana, y para eso traje unos cuantos datitos como curiosos o que no son tan conocidos. Ajá. Y después de eso les voy a contar 4 igual muy breves historias de personas que tienen relación o tuvieron relación con familiares que vivieron la época de la Revolución. Entonces, como que de primera mano, de segunda mano, digamos, las historias. Muy bien, pues ¿empezamos? Va, mira, de hecho, me voy a echar de corrido los datitos, y al final los comentamos y ya me dices cuál conocías, cuál no, cuál te sacó de onda. ¿Va? ¿Cuál me llamó la atención? Exacto. Bueno, pues el primero que tengo es el caballito de Troya al estilo Pancho Villa. La toma de Ciudad Juárez, encabezada por Pancho Villa, fue famosa a nivel mundial por su similitud con el caballo de Troya. La historia cuenta que Villa interceptó el tren que llevaba a las tropas federales hacia el sur de Chihuahua y subió a sus hombres a los vagones. Haciéndose pasar por un miembro de las fuerzas federales, mandó un telegrama a Ciudad Juárez para avisar que el tren regresaría porque había unas vías destruidas. Cuando el tren llegó a la ciudad, de su interior salieron los villistas y sin muchas complicaciones tomaron la ciudad. Continuando con Pancho Villa, vamos a ver a Pancho Villa, estrella de cine. Otra peculiaridad de Villa es que también fue una de las primeras estrellas hollywoodenses. Era tan fotogénico y carismático que el Mutual Film Company, una productora de cine estadounidense, firmó con él un contrato para grabar algunas de las batallas que tuvo en 1914. Tan encantados estaban con el resultado que esa compañía decidió producir The Life of General Villa en 1914, cinta de ficción dirigida por Christy Cavan y Raoul Walsh, donde Villa se interpretó a sí mismo. En Estados Unidos, esa película fue un éxito en taquilla y Villa adquirió fama mundial, además de convertirse en uno de los actores mejor pagados del momento, gracias a los $25,000 que ganaba por película. La figura de Pancho Villa se volvió mítica al grado que en la actualidad
Hay más de 50 películas de ficción, tanto mexicanas como extranjeras, que son dedicadas al emblemático personaje. Nos seguimos y bueno, parece que es todo de Villa, entonces vamos a dar otro datito. Única invasión a Estados Unidos. El romance entre Villa y Estados Unidos no duró tanto. A pesar de que estaba prohibido, el Centauro del Norte solía adquirir armas en Estados Unidos. En una de esas transacciones, el comerciante Sam Ravel le vendió balas de salva, lo que desató la furia de Villa, quien ya se encontraba resentido por el supuesto apoyo que esa nación le estaba brindando a Venustiano Carranza. En respuesta, el 9 de marzo de 1916, Pancho Villa invadió Columbus, Nuevo México, donde saquearon y quemaron varias casas. Esta incursión fue poco fructífera para Villa, al perder varias docenas de hombres cuando el mayor Frank Tompkins y sus tropas repelieron el ataque. Aún así, esta invasión pasó a la historia como uno de los 2 ataques que Estados Unidos ha recibido en su propio territorio. El otro es el atentado a las Torres Gemelas efectuado por Al Qaeda en el 2001. La invasión a Columbus provocó que una expedición de 10,000 soldados, comandados por el general John Pershing, ingresaran varios meses a territorio mexicano en la búsqueda de Villa. Vámonos con otro igual de Pancho Villa, que es la malteada de fresa. Contrario a la creencia popular, a Pancho Villa no le gustaba el alcohol. Por el contrario, era muy fan de las malteadas de fresa. Tanto era su fervor por esta bebida que a pesar de ser buscado por la justicia estadounidense, solía cruzar al otro lado de la frontera para tomarla en la cafetería de San Antonio y El Paso. En México hubo cantinas que comenzaron a preparar la bebida con tal de mantener contento al líder revolucionario. También le gustaban mucho las palanquetas. Fue hasta los últimos años de su vida cuando comenzó a beber anís. El siguiente dato es de un presidente que duró 45 minutos en el cargo. Pedro Lascurain Paredes es uno de los presidentes con el mandato más breve de la historia, pues solo duró 45 minutos. Aún así, fue suficiente para cambiar el rumbo del país. Cuando Francisco I. Madero fue obligado a firmar su renuncia como presidente, Lascurain fue electo para suplirlo. Juró el cargo el 19 de febrero de 1913 a las 17:15. Sus únicas acciones en el poder fueron nombrar a Victoriano Huerta como secretario de Gobernación y renunciar al puesto a las 18 horas. Así, Huerta alcanzó la presidencia, tal y como lo habían planeado. Vámonos con La Cucaracha. Todos hemos escuchado la famosa canción La Cucaracha, que ha sido cantada por infinidad de intérpretes dentro y fuera del país. Lo que no todos saben es que este tema fue usado como himno de guerra contra Victoriano Huerta. Además de usurpador, asesino y traidor, a Huerta se le consideraba adicto a la marihuana y el alcohol. La cucaracha, ya no puede caminar porque le falta marihuana que quemar. De ahí viene la canción. Y pues bueno, ya el último datito que traigo es que no era pobre. Siempre pensamos en Emiliano Zapata como en un campesino que vivía en la pobreza. La realidad es que Zapata era propietario de un pequeño terreno de cultivo, poseía algunos caballos y le gustaba la comida francesa y el coñac. También fue afortunado en el amor y se relacionó con unas 28 mujeres, con las que procreó 30 hijos, aunque solamente 10 llegaron a la edad adulta. ¿Cómo ves? Lo de Villa, que era estrella de cine, eso sí lo había escuchado. Bueno, ya estaba enterado. Pero fíjate que yo pensé que habían filmado, pues sí, al final era como un tipo de documental porque lo seguían en batallas, ¿no? Sí. Pero no sé qué tanto fue documental o qué tanto también le decían que actuara para enriquecer la trama del mismo. Yo creo que era más como un tipo, lo que conocemos como reality show, ¿no? Que Ándale, exacto. es de todo el mundo sabido que al final sí les dan unas pautas o temas a decir o a seguir, ¿no? Sí. Lo que no sé si tú sabías, que eso también, te soy sincero, no le he ido mucho, pero sí he escuchado mucho en otros podcasts sobre todo, de que Villa, pues al final de cuentas, se unió a la lucha porque le convenía sus intereses personales, pero realmente él fue, o era más bien dicho, un asesino. Sí. Tiene bueno, hay varias investigaciones en cuanto a su proceder y pues obviamente
tenía la excusa perfecta para poder realizar sus fechorías bajo la luz de que estaban luchando por la revolución, ¿no? Fíjate que cuando yo empecé a saber de eso, sí me sorprendió mucho, porque al final de cuentas, hasta cierto punto teníamos la imagen, o mucha gente tiene la imagen de Villa como de un tipo superhéroe, Ujú, al exacto. luchar sobre todo en el norte, al norte del país, y al ser el único que ha logrado invadir Estados Unidos, ¿no? Entonces siempre es así como que, ay, no, valga la expresión, es un chingón porque invadió Estados Unidos y todo. Pero al final de cuentas, no le fue tan bien, como No, dices, o sea, exacto. perdió más de lo que ganó, si lo quieres ver así, ¿no? Sí, Digo, al final de cuentas, la historia la escriben, bien dice el dicho, ¿no? La historia la escriben los vencedores, pero también se escribe a la conveniencia a la conveniencia, exactamente. exactamente, ¿no? Entonces, esté o no esté, o haya sido o no haya sido, pues hoy por hoy lo considera mucha gente y el mismo gobierno. Tan es así que fue, creo que el año pasado, ¿no? Cuando era la figura ya es que como que el gobierno del expresidente, año con año tenía una imagen de un Sí, héroe nacional, ¿no? Y creo que el del año pasado fue él, si mal no recuerdo. Este, de Zapata, ese sí, creo que, bueno, no sé, es que no quiero considerarlo como que algo más icónico, sin mencionarlo, pero hoy por hoy, pues su imagen ya es también mucho, creo que tiende a ser un poco más pegándole ya a la imagen de Frida Kahlo, algo más pop, una figura pop, sí, sí, sí. porque ya ves que su retrato está plasmado como el del Che Guevara en muchísimas En muchísimos playeras, lugares, casi sí. de mano. Y además, siempre se ha rememorado a pesar de que tuvo muchísimos hijos y muchísimas mujeres, también siempre se ha rememorado que era, pues al menos era bisexual, porque Sí, tenía la misma cantidad de amantes hombres que mujeres, ¿no? Y sinceramente, pues en fotos sí se ve, al menos era muy fotogénico, ¿eh? No sé en vida real, en la vida real sí se ve, hay fotos donde sí se ve, pues galán para la sí, época, ¿no? sí, sí. Y demás. Pero bueno, hay también otra cosa que me llama la atención es que para mucha gente la revolución pues sigue, nunca se ha dado Por un, cerrada. ajá, exactamente, ¿no? Al menos Sí. no oficialmente, o si lo han hecho oficialmente no me he enterado, pero el otro día escuché que sí, que sigue todavía la lucha de la revolución como tal, ¿no? Y obviamente con intereses diferentes ya cada día más y ahorita con las dichosas transformaciones de este país, pero bueno, no vamos a entrar No en, entremos en ese tema, exactamente. en política, exactamente. Pero bueno, Pues bueno, ok. Nos pues vas a contar las historias, ¿no? sí, me voy a pasar para las historias. Perfecto. Son cuatro pequeñas y pues vámonos con eso. Va. Esta primera historia es de Ernesto. Mi abuelo paterno nació en 1900, así que creció viendo el conflicto. Le tocó ver el desarrollo completo de la Revolución Mexicana y también su periodo anterior y posterior. En sus propias palabras dijo: en ese entonces vivía en el puerto de Veracruz y me tocó ver cuando Porfirio Díaz se embarcó rumbo al exilio. Él decía: hijitos, ya soltaron a los perros y no saben lo mucho que van a sufrir. Y la gente lo abuchaba y le mentaban la madre. Pero cuando empezaron los fregadazos y la gente comenzó a padecer y morir de hambre, recordé sus palabras. Cuánta razón tenía. He escuchado a muchos decir, sin haber vivido la guerra, que se venga otra vez la revolución. Pendejos, no saben de lo que hablan. Te dicen que la gente usaba ametralladoras y cañones, pero a veces hasta se agarraban a pedradas, y así a pedradas se mataban. Una vez vi cómo llegó un grupo de soldados. No estuvieron mucho tiempo, pero como no había qué comer, vi cómo uno se tomaba los orines de un caballo. Según ellos, tenían muchas vitaminas, yo mismo lo vi. Mi abuelo me contó muchas cosas. Su propia vida fue más interesante que lo que vio de la revolución. En cuanto a mi bisabuelo materno, él participó activamente como soldado en el ejército de Venustiano Carranza, alcanzando el grado de sargento, pero no tuvo el gusto de conocerlo, pues murió y fue enterrado con honores antes de que yo naciera. Mira, muy bien. Al final de cuentas, como lo comentamos hace rato, ¿no? La historia de la revolución y en general de todas las luchas que ha tenido el país y en el mundo, pues ya son contados bajo otra óptica y muchas Sí, veces engarzada para crear una nacionalismo, si lo quieres ver así, o incluso hasta hacerla más interesante al final de cuentas, ¿no? Hoy por hoy, muchísimas
cosas se hacen, libros, series, películas acerca de la historia en general, no solo de la revolución, y Ujú. obviamente pues se tiene que hasta cierto punto novelizar todo, ¿no? Sí, Por ejemplo, yo leí un libro hace mucho tiempo, Bajo la sombra del ángel, no sé si lo has leído. me suena, Ujú. no lo recuerdo bien, pero No recuerdo, o sea, fue el nombre de la autora. Lo voy a buscar ahorita y si quieres lo comentamos en la siguiente, después de la siguiente historia, pero cuenta la historia literal, por eso dice la Bajo la sombra del ángel, de la época pre, inter y post revolución en la Ciudad de México. ujú, Y es la historia desde vista de una casa, bueno, hemos dicho de la casa de la protagonista, que les fue arrebatada y esa casa pues era obviamente una casa, me imagino, no recuerdo exactamente si era en Reforma o en dónde, siento yo que sí, pero pues era una mansión desde la época, pues era una casa muy grande y toda, y obviamente les fue quitada, posteriormente fue convertida en la época de la revolución, creo que era un almacén o algo para los revolucionarios y así, ¿no? Entonces cuenta la historia. Es muy bueno ese libro, muy interesante, porque obviamente está muy bien documentado y te da otra perspectiva ok, bajo la óptica del mexicano a pie, cómo la vivió al final de cuentas, ¿no? claro. Por como dices al principio en esta historia, ¿no? Una cosa es, pues, todo lo que obviamente se dice de Díaz, que ya llevaba muchísimo tiempo en el poder, y siento que una persona con tantos años en el poder, independientemente si fue buena o mala gobernante, llega a ser algo vicioso. Ujú. Entonces, pues yo creo que al final sí había muchas cosas que ya no estaban bien, pero también no hay que dejar de reconocer que mucho del avance del país hasta el día de hoy es gracias a las bases que él sentó, ¿no? Sí, Entonces, pues un propio peso a las cosas, al final de cuentas, ¿no? su justa medida. Y también va la otra parte, ¿no? Al final de cuentas, el enemigo natural de Díaz, que es el héroe favorito de todos nuestros políticos, Benito Juárez, el cual Exacto. tampoco era, Una perita en dulce. no, nada, tampoco, o sea, siguió muchísimo sus intereses personales, ¿no? Y hoy por hoy, pues es prácticamente el héroe nacional por excelencia, ¿no? Ujú. Incluso más que Miguel Hidalgo. Sí, claro. Sí, pero bueno, eso ya estará bueno para contar en otro Ah, episodio, ¿verdad? sí, sí. Órale, Pues pues bueno, continúo. Ujú. les cuento ahora la historia de Michelle. Mi tatarabuelo vivía en la Ciudad de México. Estaba a cargo de una fábrica de tabaco en Santa Fe y al parecer tenía una buena relación con el entonces presidente de México, Francisco I. Madero, pero quien realmente se llevaba bien con él era mi bisabuela, que en ese entonces tendría unos 5 o 6 años. Madero y Sarita, su esposa, no tuvieron hijos. Al parecer no podían, pero trataban a mi bisabuela como si fuera su propia hija. Cada vez que hacían un banquete, Madero mandaba a que le llevaran a su niña. Era su consentida. Durante la decena trágica o el golpe de estado, sitiaron la ciudad. Todo ocurrió tan rápido que mi tatarabuelo apenas llegó a su casa y tomó a su esposa e hijas, dejando todos sus bienes materiales atrás. Tomó rumbo a su tierra natal, Tepic Nayarit. Se fue a pie. Fueron meses y meses donde pasaron cansancio, hambre y sed. Tenían que esconderse ya sea en pozos profundos, zanjas o cuevas durante muchas horas en silencio para poder pasar desapercibidos, porque los soldados carrancistas y villistas se llevaban todo, ya fuera dinero o comida, e incluso a las mujeres. Era un fuego cruzado en el que murió mucha gente, es lo que nos platicaba mi bisabuela, quien falleció a sus 99 años, hace algunos cuantos, y los narraba como si hubiera ocurrido ayer. Muchas familias y amigos se quedaron separados por la guerra. No tengo el dato del tiempo que les costó trasladarse desde Ciudad de México hasta Tepic, ni mucho menos la ruta que siguieron, pero hoy en día tenemos Google Maps y actualmente hay una distancia de 781 kilómetros, es decir, unas 162 horas viajando. Sin embargo, esto no incluye el tiempo que pasaron varados y escondidos. Bueno, ya nada más para terminar el comentario del libro que les mencioné hace rato, es A la sombra del ángel, así se llama el libro.
Es de la autora Kathleen S. Bear y cuenta la historia de Antonieta Rivas Mercado. Por el apellido sí te debe de Sí. sonar, y es prácticamente la historia pues de ella, pues cuando le quitaron la casa y todas las penurias que vivió. Digo, es muy interesante porque ella cuenta que son penurias y todo, pero terminó yéndose a vivir a París. O sea, es una vida bastante interesante que tuvo, ¿no? Ujú, Entonces, obviamente digna de escribirse una novela, ¿no? Como en este claro. caso el libro. Y bueno, comentando lo que tú decías, de la historia que acabas de platicarnos ahorita, creo que también eso es algo muy propio de todas las guerras, ¿no? Desgraciadamente, el abuso que llega a sufrirse la población por manos tanto pues en este caso de los dos ejércitos, ¿no? Tanto del revolucionario como el del gobierno, Sí. cómo saqueaban, abusaban de mujeres, etcétera, ¿no? El mismo comentario que podríamos decir de la historia de Villa. Pero es algo que creo que es desgraciadamente muy común, porque, por ejemplo, si nos vamos a años más recientes, la guerra de Vietnam pasó exactamente lo mismo. El ejército Exacto. de Estados Unidos hacía lo mismo. Ahí la diferencia es que el clima no les ayudó para nada, y fue por eso que perdieron esa guerra, al final de cuentas, ¿no? Hasta el día de hoy, la Exactamente. única guerra que ha perdido Estados Unidos. Sí. Hasta el día de hoy. Ujú. Muy bien, Ok, continuamos. vámonos ahora con la historia de Juan. Solo conocí a mi bisabuela que vivió la revolución. Ella nació en 1900 y murió en el 2004. Era una mujer muy humilde, pero dura y dulce a la vez. Supongo que por tanto sufrimiento que padeció gran parte de su vida. Empezó cuando siendo muy joven, niña de hecho, durante una entrada de revolucionarios a la ciudad, se la robó un soldado y se la llevó al norte. Allá fue parte de las mujeres que seguían a los hombres durante las batallas. Vivió muchas penalidades, hambre, frío, miedo, casi siempre a las orillas de los pueblos y ciudades junto a las vías de algún tren. Conoció a Pancho Villa y a la Adelita. Un día su soldado murió, dejándola con dos niños, mi abuelo y mi tía abuela. Se unió a un grupo de mujeres y hombres que iban a la Ciudad de México desde Chihuahua a pie por las vías del tren, y me contaba que todas las noches lloraba hasta quedarse dormida. Al otro día tenía los ojos totalmente pegados por las lagañas y ella se lavaba donde podía, incluso donde bebían los animales. Ella creía que debido a eso había perdido la vista. Tardaron alrededor de un año para llegar a la Ciudad de México, y desde ahí pudo mandar a una carta a sus padres. Después de un tiempo, ellos la buscaron y regresaron a San Luis. Ahí vivió siempre con sus padres y sus hijos como una mujer muy independiente, a pesar de ser invidente. Tenía el trauma de volver a pasar hambre, por lo que escondía la comida, aunque muchas veces olvidaba dónde. Su mayor satisfacción era darnos de comer a sus nietos y bisnietos. Era una viejecita tiernísima. Para la película Coco, perfectamente pudieron inspirarse en mi abuela Trini, doña María Trinidad. Creo que el común denominador de todas estas historias sin querer, creo que he estado platicando puras cosas de cómo lo vivieron y el sufrimiento del mexicano a pie, ¿no? Y sabes que también, digo, sé que no está relacionado, pero no he dejado de pensar todo esto con ahorita yo no sé si ya la viste, la película de Pedro Páramo, La vi ayer justo, sí. ¿sí? Ya no la he visto, digo, el libro es uno de mis favoritos de toda la vida, entonces estoy como que reservándome el momento para verla. Ujú, Eh, digo, para muchos la historia es ciertamente una historia sencilla, o no sencilla, sino que yo quiero, más que sencilla, creo que quiero decir que es muy amigable en el aspecto de que te va llevando de la mano de tal forma que tú mismo te vas dando cuenta de la trama sin que te lo digan directamente, cuál es lo que pasa. ujú. Pero más que nada, esas historias que estás contando creo que también van muy, muy de la mano con las demás historias que complementan la historia de Pedro Páramo, que es El Llano en Llamas. Sí, No sé si los has leído. las dos, sí, las dos. Sí, sí, la verdad es que creo que fue muy poco lo que escribió Juan Rulfo, a lo mejor si lo quieres ver así, pero por lo menos esas dos historias, bueno, es que no, las otras son cuentos cortos, pero Ujú, se complementan tan bien que es un universo tan vasto que te envuelve. Y ahorita sí, que estás platicando todo eso, digo, ah, mira, suena muy bien, también podrían aplicarse muy bien.
Aunque creo que Pedro Páramo se sitúa antes de la revolución, según yo, ¿no? Eh, No dicen una fecha en especial, pero como que te dicen, ¿no? un poquito antes, empieza un poquito antes, pero sí la toca. De Ujú, hecho, sí, ahorita, digo, recordando el libro y ahora que veas la película, ahí te vas a dar cuenta, pero sí, sí, porque sí. sí es de esas épocas. Ujú. Pues bueno, vámonos con la última historia que les traigo el día de hoy, y esta es la historia de Hilde. Mi abuela me platicaba que cuando llegaron los zapatistas a los ranchos, que eran como pequeñas villas con todos sus servicios, siempre los saqueaban, mataban a los hombres, violaban a las mujeres y dejaron muchos niños huérfanos. También que mataban a todo el ganado y luego se podían ver las vacas, los caballos, los burros y los bueyos pudriéndose en el campo. También saqueaban y robaban, eran puros bandidos. Todo se vino abajo. Mi abuela se salvó porque se fueron ella y sus hermanas a un escondite, una cueva oculta por la vegetación. Mi abuelo estaba viviendo en la ciudad, después se casaron y nos platicaba que primero vinieron los zapatistas, luego los villistas, luego en la segunda etapa de la revolución los carrancistas, que como estaban en el poder, les cambiaban las monedas de oro y plata por billetes que no valían nada. Dejaron a la población sin recursos de ninguna especie. Bueno, poco ha cambiado, yo creo que de eso a hoy. Por eso a lo mejor mucha gente dice que seguimos en la revolución, ¿verdad? Sí, Pero bueno, ok, muy bien. Me parece que complementaron muy bien esas historias, las anécdotas. De hecho, me gustaron, creo que más que las anécdotas, las historias. sí. Están muy bien, aunque son breves y cortas, si lo quieres ver así en contenido, están muy bien. Y pues hay que agradecer a quienes No las pasaron, sí, nos sí. las prestaron para darles voz, ¿no? Pues ahí está, se acabó la revolución, bueno, pasó la Mm. fecha de la conmemoración de la revolución y pues a lo que sigue, ¿no? Sí, digo, ya creo que vamos a empezar a preparar los episodios para fin de año, tanto el de Navidad como el de Año Nuevo. Estamos ya prácticamente a nada de terminar este Ujú. 2024. Se pinta muy, muy interesante, por así decirlo, en nuestro futuro, porque no nos está pintando muy bien para mucha gente en el aspecto de tantas cosas que han estado pasando a nivel nacional y a nivel mundial, pero bueno, hay que tener la mejor actitud y como dice el dicho, el buen marinero no se hace en tiempos de calma, algo así, no recuerdo muy bien cómo dice ese Más o dicho, ¿no? menos, algo así, sí. Pero bueno, esperemos que el 2025 sea un muy buen año para todos en general. Y pues para echarle ganas, porque pues para eso se vino a vivir esta vida, a Pues sí, vivirla. vámonos Pues pues. vámonos. Como siempre les recuerdo que nos pueden contactar con nuestras redes sociales. Les pido muy encarecidamente, por favor, que nos den seguir en YouTube, que es donde más nos cuentan esos manitas arriba. Igual en el podcast, en donde lo escuchen, en la plataforma que ustedes tengan de preferencia, igual denos seguir y compártanos para llegar cada día a más y más gente, ¿no? Pues las redes sociales ahí están en los comentarios, siempre las mencionamos, pero bueno, para quienes estén perdidos, ahí las pueden buscar en los comentarios de este y todos los episodios. Y pues nada, yo creo que me despido y nos estamos escuchando la próxima semana. Nos vemos. Hasta luego. Porque la vida es una colección interminable de historias y todos tenemos una que contar, esto es Cazadores de Historias, el podcast.